Doctor Moreno, muchas gracias por estar en esta Visión 2026 y sabemos que usted es, además de las personas más informadas que tenemos los colombianos en el mundo, agradecerle. Y usted siempre está de afán, ¿no? Entonces no creo que tenga… Sí, usted siempre va a coger un avión o tiene una junta directiva, de manera que eso no es fácil de tener este privilegio de tenerlo en pantalla. Estamos hablando de la geopolítica que ha cambiado a unas velocidades impresionantes, una crisis atortolante, y quisiéramos preguntarle cuál es la manera de reorientar la política exterior de Colombia frente a los retos de la geopolítica. Bueno, pues de todo muy buenos días o tardes a querido Alberto y a quienes participan de este importante foro. A ver, yo empezaría por lo siguiente, o sea, toda política exterior siempre es un reflejo de la política interior y, digamos, no podemos desconocer los hechos de todo lo que ha venido cambiando en términos de política interna en Colombia y cómo eso se refleja en el accionar de nuestra política exterior. Pero creo que es muy importante un poco mirar el momento en que estamos. O sea, el mundo, digamos, tenía una especie de bono de paz a partir de la Segunda Guerra hace ya más de 42 años. No teníamos una situación de conflictos en el mundo como los que se viven hoy en día. Y eso ha empezado, por supuesto, a cambiar muchísimo. Lo otro es que hace ya más de 80 años que dejamos que presenciamos y que el mundo presenció el uso de armas nucleares. Hoy en día, digamos, vemos esa amenaza. Incluso había un reporte de la CIA finales del gobierno de Biden de que en este conflicto con Ucrania había un 50% de probabilidades de que Rusia fuere a utilizar armas nucleares. De tal manera que estamos en un mundo muy diferente al que teníamos. Frente a todo esto, obviamente la política exterior colombiana para un país del tamaño de Colombia, que no podemos desconocer que además ha tenido una serie de conflictos internos que no le han permitido, digamos, volar con la libertad que podría, mientras que no resolvamos todos los problemas de violencia interna que tenemos y concretamente el tema del narcotráfico, que ha sido para Colombia uno de nuestros grandes problemas que todavía no terminamos de corregir. Entonces, dicho todo eso, no hay duda de que teníamos una relación muy fuerte con los Estados Unidos y eso se ha perdido. O sea, claramente la confianza que existía entre Colombia y los grandes actores en los Estados Unidos, pues eso se ha venido perdiendo y lo primero que habría que hacer es el día que tengamos un gobierno que le importe y que quiera tener una buena relación con Estados Unidos, hay que reconstruirla por muchos lados. O sea, hay que hacerlo desde el sector privado, desde la academia, desde las artes. Son muchos los espacios que Colombia tenía que ha venido perdiendo. Y lo que siempre pasa es que estas cosas no son estáticas. O sea, claramente hay en el mundo pues muchos países y países en la región que quieren ocupar espacios que anteriormente tenía Colombia y que lo están haciendo con éxito, sea por la vía del comercio, sea por la vía de aproximarse mucho más en los ciclos de inversión. Y eso está pasando, le doy un ejemplo, yo estoy en este momento en Argentina. Aquí en Argentina, OpenAI básicamente anunció una inversión de $20.000 millones en el sur de Argentina para hacer centros de datos. Hoy en día es tan grande el consumo de energía por parte de todas las grandes compañías que están poniendo o que están entrando en la competencia de AI y básicamente la inteligencia artificial es una función concretamente de la energía, de la disponibilidad de energía, porque al final del día la inteligencia artificial consiste en cualquiera sea la forma de que uno tenga de energía, llámese solar o cualquier tipo de energía renovable,
que se traduce en electrones y estos a su vez pasan por un cable y por puentes de silicio que terminan convirtiéndose en inteligencia artificial. Y eso es concretamente lo que tenemos, de tal manera que si en otras épocas el desarrollo de los países se hacía por la vía agrícola, como lo hicieron todos los países desarrollados, nosotros hoy en día tendríamos una enorme oportunidad para hacerlo desde la energía, pero tenemos una coyuntura en Colombia muy complicada. El 70% de nuestra energía todavía es hidráulica, los temas de cambio climático y temas como el fenómeno del Niño, en fin, todo este tipo de situaciones nos han puesto en unas dificultades muy grandes, pero son justamente esos los espacios en donde el gobierno tiene que aproximar su política exterior y poder atraer los diferentes actores e inversores que necesitamos. La inversión extranjera en Colombia, ahí veía unas cifras, sigue cayendo, y en general la inversión en el país. Todo esto pasa por una política exterior que entienda que eso importa. Pues si hay una persona que conozca bien el problema de Venezuela es usted. ¿Cómo la ve? ¿Cómo va a incidir sobre Colombia cualquier cosa que pase en Venezuela? A ver, Alberto, creo lo siguiente. Primero, es impresionante ver el despliegue militar que el presidente Trump ha puesto en el Caribe y concretamente sobre las costas venezolanas. El 25% de la Armada de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está hoy en día frente a las costas de Venezuela. Fuera de eso, países como Trinidad y Tobago, como República Dominicana, han facilitado aeropuertos y accesos marítimos para esas mismas tropas. Tiene algo así como 15.000 hombres. De tal manera que aquí está jugado y como yo veo las cosas, aquí o sale Maduro o genera una dificultad para Estados Unidos muy, muy grande. Pero antes de eso, creo que es importante entender dónde está la cabeza de este gobierno en su mirada a América Latina. Y es lo que muchos han llamado la nueva doctrina Monroe. La doctrina Monroe en su momento era básicamente cuando se hablaba de los centros de influencia y que concretamente era América para los americanos. Y en ese momento era sacar a los europeos de su influencia sobre América Latina. Hoy en día esa visión parte primero de confrontar muy de frente la influencia comercial y de inversión que hoy en día tiene China en América Latina. Igualmente, una convicción muy profunda que tiene el presidente Trump acerca de los temas de narcotráfico, y en este sentido, este no es un tema nuevo. Él siempre ha creído que el narcotráfico es algo que hay que eliminar, de allí que haya aproximado esto con una enorme fuerza. Y por último, todos los temas de migración. Si uno observa, por ejemplo, los aranceles más altos obviamente hoy en día están con China, después con los países del Asia, con Europa, y los menores aranceles que el presidente Trump puso fue justamente sobre aquellos de América Latina. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Difícil saberlo. Yo creo que algo tiene que pasar porque aquí está muy jugado el gobierno americano y claramente yo no creo que vaya a pasar algo en Colombia inmediatamente, pero si nosotros miramos nuestra realidad es muy grave. Hoy por hoy la producción de coca en Colombia es el doble de cuando empezó el Plan Colombia, después de que los Estados Unidos han invertido arriba de 13.000 millones de dólares, de tal manera que este es un tema difícil de explicar y que obviamente nos corresponde hacer esa tarea y no tenemos alternativa. Ahí oía en el panel anterior cuando se hablaba del dólar, creo que uno de los grandes factores que afectan también el dólar sin duda es el narcotráfico y toda esta economía ilegal que alimenta. Mire, ¿cómo hacer para que Colombia participe en la red, en la agenda global
que es como lo más importante desde el punto de vista de la política exterior. Cómo participar en la agenda global sin que sea tarde, sin que tengamos que reaccionar cuando ya el mundo entero ha tomado la decisión. Cómo reconsiderar esa política para hacer más activos en la reacción frente a la agenda global. A ver, ¿cuáles son los temas importantes de la agenda global en este momento? Claramente, digamos, independientemente de que hay muchas tensiones, lo vimos recientemente en la reunión en Brasil, en la llamada COP, en los temas de cambio climático, pero eso seguirá siendo un tema importante dentro de la agenda global, todos los temas de democracia, de derechos humanos, pero quizás uno de los temas más importantes, Alberto, es que cuando el mundo después de la guerra construyó un conjunto de instituciones que sirvieron muchísimo, como era el caso del Fondo Monetario, el Banco Mundial, para todos los temas de desarrollo y los llamados países emergentes, igualmente las Naciones Unidas, en fin, todas estas estructuras que se crearon fundamentalmente para preservar la paz y que de paso, si uno se remonta a digamos, lo que pasó en los últimos 80 años, pues la población en el mundo se triplicó, el PIB mundial se multiplicó por 15, en fin, toda esa estructura multilateral está hoy en día altamente cuestionada. Colombia tiene, por ejemplo, una oportunidad, como usted sabe, el año entrante Colombia va a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una oportunidad que tendrá por 2 años, le va a corresponder al próximo gobierno de Colombia capitanear mucho eso. Allí tiene una oportunidad por lo menos de empezar a plantearse el tipo de cosas que quiere hacer dentro de la agenda global, pero diría que lo más importante que tenemos que hacer es mirar desde lo interno cuáles son los grandes temas que Colombia va a necesitar para poderse meter, por ejemplo, en las cadenas globales de valor. Yo que ahí nuestra posición geográfica es más que privilegiada. ¿Cómo vamos a participar, por ejemplo, en toda esta economía digital que se está desarrollando desde la tokenización de cantidades de activos, lo que uno ve, por ejemplo, en usos de criptomonedas o lo que se llaman ahora stablecoins? Es impresionante la adopción que uno ve en todas partes, eso va a tener enormes efectos. Cómo Colombia participa de eso, cómo nosotros somos capaces de atraer mucho más inversión en las áreas tecnológicas. Creo que todos esos temas pasan claramente por la agenda mundial, porque va a haber una gran discusión acerca de cómo se reglamenta o no la inteligencia artificial, por ejemplo, y cuáles son los países con que realmente van a estar marcando mucho esa agenda. Habrán países como, por ejemplo, los países europeos están muy metidos en sus problemas internos, tienen problemas de competitividad y una enorme complejidad hoy en día en Europa que no les está permitiendo crecer, y ve uno por otro lado una actividad en el Asia muy grande. Esos son los temas que hay que preguntarse por dónde navegamos. Doctor Moreno, muchas gracias por haber aceptado esta participación, y creo que hay muchos aeropuertos en su camino inmediato, de manera que aprovecho para desearle una feliz Navidad a usted y a su familia, que apreciamos y admiramos mucho. Muchísimas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos por este rato. Muy amable.